Lo que vamos a ver es algunos elementos por los cuales consideramos positivo e interesante, ¿no?, esta propuesta, y estos aspectos por mejorar tienen relación con el proceso de cómo se ha ido construyendo esta propuesta, el marco conceptual, lo que señala acerca de la implementación y finalmente su articulación. Entonces, queremos comenzar hablando de lo positivo, de lo bueno. Entonces, nos parece además muy interesante y un logro que se haya comenzado a discutir ya, ¿no?, y se haya avanzado en la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, resulta positivo también por lo que se dice en el documento, el hecho de involucrar, ¿no?, a diferentes niveles de gobierno y representantes de gremio. Es lo que se señala. Sin embargo, creemos que aún esto puede y tiene que mejorar, ¿no? Vamos entonces en los aspectos que consideramos que tenemos que se tienen que mejorar. En principio, esto nos ha sorprendido a todos, ¿no? Hace 3 semanas o algo así es que el documento empezó a circularse, ¿sí? Entonces, a pesar de que dicen que ha habido una serie de actores involucrados, para muchos de nosotros, y sobre todo para los gremios, para los campesinos, esto ha sido desconocido. Entonces, consideramos también que es necesario comprometer a más actores, ¿no? El día de ayer justamente se estuvo hablando acerca de si es posible o no bajar a las regiones, acopiar información, colectar información desde las bases, ¿no? Entonces, señalamos el enfoque participativo y la construcción justamente desde ahí, desde las bases. Vamos a entrar entonces ahora a la dimensión más conceptual, ¿no? Y no pretende ser una discusión de los conceptos, sino más bien el hecho de que cada uno de los términos que se utilizan, y más si estamos hablando de una ley, tiene una serie de implicancias. Entonces, la primera gran observación que el grupo de trabajo tiene es que en el título, si queremos hablar, el título es lo que representa todo lo que está, todo el contenido, ¿no? Entonces, el título mismo es un título además largo que integra 4 temas, ¿no? Por un lado, habla del derecho a la alimentación, que bueno, todos sabemos que es además un derecho humano, aunque no está tal cual en la Constitución. Pone en el mismo nivel a la seguridad alimentaria y en el mismo nivel a la soberanía alimentaria, ¿no? A pesar de que son conceptos, sobre todo el de seguridad alimentaria, que ha evolucionado en la última década, tienen elementos muy diferentes también con el de soberanía alimentaria. Y finalmente el tema de nutrición, ¿no? Entonces aquí podríamos decir qué conlleva a qué, pero la primera observación es que hay 4 temas, ¿no?, con elementos diferentes que se colocan en el mismo nivel, ¿no? La ley señala soberanía alimentaria, ¿no? Sin embargo, todo el contenido alude más al concepto de seguridad, ¿no? Incluso ustedes tienen ahí en una de las páginas, y como también explicó Fernando, una explicación bastante detallada de cada una de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Sin embargo, leyendo un poco más, el proyecto de ley se enfoca sobre todo en una de las dimensiones, que es el de la institucionalidad. Entonces, el grupo de trabajo ha discutido bastante, creemos que hemos avanzado en la comprensión de lo que es soberanía alimentaria. Entonces, para nosotros era clave empezar a observar desde ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, bueno, y aquí cuando hablamos del derecho a la alimentación, ¿no?, tiene esto una relación con la tierra y con el agua, ¿no? Estos son parte, o son los mínimos, ¿no?, los elementos esenciales para desarrollar el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, partiendo de esto, del derecho a la alimentación, de la tierra y el agua, empezamos a hacer algunas observaciones. En principio, la necesidad de reconocer el derecho humano a la alimentación adecuada, como también se señaló hace unos minutos, en la Constitución, ¿no? Entonces, ahí quizá pueda hacerse en el artículo 2, ¿no?, e incorporar este derecho humano a la alimentación, ¿no?,
o ratificarlos en estos aspectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Es necesario también que se haga una referencia, y no solo quedarse ahí, sino avanzar en torno a las directrices voluntarias de la FAO, ¿no? Estamos hablando de soberanía alimentaria, la ley dice eso, entonces tiene que haber una alusión a lo que es la gobernanza responsable de la tierra, la pesca, los bosques, ¿no? Y también nos parecía interesante que haga un vínculo con la iniciativa de Hambre Cero. Entonces, estamos hablando de un acceso a una alimentación adecuada, estamos hablando del crecimiento de niños y niñas, estamos hablando, eso es nutrición, ¿no? Estamos hablando de sistemas alimentarios, no solamente estamos hablando del alimento, sino de todo el sistema alimentario, y además sostenible, ¿no? El incremento de la productividad, ¿no? Y el ingreso, que es muy necesario para que las familias puedan acceder a otros alimentos sobre los cuales no hay disponibilidad en sus parcelas, ¿no? Y también hay un elemento que quizá en el Perú no estemos trabajándolo tanto, pero es el desperdicio de alimentos y sobre todo el problema que se está dando ya con la comida rápida y todos los problemas de obesidad y las otras enfermedades que esta acarrea, ¿no? Entonces, si hablamos de soberanía alimentaria en la ley, ¿no? Es necesario que haya un entendimiento, ¿no? O sea, generalmente se dan los conceptos, pero el concepto es un resultado de lo que el gobierno está entendiendo por. Entonces, un entendimiento de lo que es un sistema alimentario, pero también un sistema de producción, ¿no? Cuando yo estoy comiendo una verdura, no solamente me refiero a esa verdura, sino a la tierra, al agua, a las semillas, a todo lo que confluyó para que yo tenga finalmente ese alimento, ¿no? Entonces también podríamos hablar de sistemas agropecuarios sostenibles, y esto no se menciona, ¿no? Pero necesitamos ahondar en esto. Encontramos también, y nos parecía muy importante, que la propuesta de ley presente, ¿no? Comunidad campesina y comunidad nativa. Entonces esto nos parece genial, nos alegramos, sin embargo no vemos la articulación, o sea, no sabemos si lo pusieron ahí porque finalmente los agricultores familiares son campesinos, ¿no? O es que realmente va a haber una correlación con una serie de, no sé, políticas u otras leyes, ¿no? Entonces nos parece que está ahí como algo pegado, bonito, pero no sabemos más. Entonces, para el grupo de trabajo nos resulta muy importante el reconocimiento de la agricultura familiar, de su aporte, no solo sobre la alimentación, sino para el desarrollo del país, pero no basta con reconocer, es importante también alentar, promover, ¿no? Entonces necesitamos tener medidas que promuevan la agricultura familiar o la agricultura campesina. Y para no quedarnos en el discurso, hay muchas experiencias, ejemplos de manera concreta con los cuales se puede hacer eso. Una de estas es cómo las organizaciones de productores participan dentro de las compras públicas a través de los programas sociales. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero si hablamos de seguridad alimentaria, y nos vamos al otro concepto, entonces reconocemos que lo que más se ha trabajado es la institucionalidad, pero también ahora que estamos viviendo más los efectos del cambio climático, necesitamos ver en la propuesta de ley un poco más acerca de la dimensión de estabilidad, ¿no? Es el hecho de que las familias tengan durante todo el año, se aprovisionen de alimentos adecuados. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en acceso a servicios financieros, ¿no? Para controlar los periodos difíciles o los meses flacos, como algunos los conocen. En la dimensión de uso, de utilización, porque hablábamos de 5 dimensiones de la seguridad alimentaria. En la dimensión de uso, no solo nos estamos refiriendo a los conocimientos que debemos de tener para hacer una mejor composición de la dieta, sino también, y lo que comentaba hace un momento, ¿no? Estrategias para contrarrestar los riesgos nutricionales. No vemos que la ley tome en cuenta la importancia de la dieta andina para contribuir a la lucha contra la desnutrición.
Entonces, si nos vamos a concentrar en la seguridad alimentaria, y aquí ya pasamos a la parte de observaciones ¿no? para mejorar durante la implementación. ¿Sí? Entonces, esta propuesta de este proyecto de ley se basa en la creación o presenta ¿no? medidas para la creación de una serie de consejos y de comités. Consejos a distintos niveles, ¿no? En realidad aquí la pregunta sería cómo estos consejos se relacionan con los consejos que ya existen dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. ¿Son los mismos? ¿Van a ser diferentes? ¿Cómo van a articularse? ¿No? También cuando habla de los consejos, lo que señala como sus funciones es bastante restringido, ¿no? Entonces no los vemos, por ejemplo, participando en la evaluación de presupuestos públicos o de programas de inversión y asistencia social. También necesitamos ver un mecanismo de exigibilidad del cumplimiento de la ley. Hay una sección referida a eso, pero uno termina de leer la sección y no sabemos cuándo exactamente está incumpliendo. Y en todo caso, ¿qué pasa cuando es el Estado, ¿no? el que no cumple la ley? ¿Cuáles serían esos mecanismos de fiscalización? ¿No? El tema presupuestal tampoco es claro, ¿no? Dice el gobierno regional o el gobierno provincial deberán, ¿no? Pero no es claro, no es un mandato, ¿no? De tal porcentaje del presupuesto deberá destinarse para la implementación de esta ley, ¿no? Y si bien es cierto, hablan de la participación de una serie de actores en el monitoreo y evaluación, ¿no? de la implementación de esta ley, no se habla de la inversión y de cómo se va a hacer una línea de base. Necesitamos saber cómo estamos comenzando. En el aspecto ya de la articulación, no explicita la participación, la cooperación entre Estado, gremios agrarios y sociedad civil. Y acá no nos referimos solo al diseño, ¿no? sino también durante la implementación, durante el monitoreo y la evaluación de los programas que devengan de esta ley, ¿no? Podríamos, y esa también es una sugerencia del grupo, promover la cooperación regional, ¿no? por ejemplo, con la CAP, ¿no? Y necesitamos la clarificación de la relación que existe entre esta propuesta de ley ahora con la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, que se formuló en el 2004. Lo que nosotros entendemos es que la Estrategia Nacional da las pautas, ¿no? para todo lo que venga, sean leyes, sean políticas. Pero ¿qué pasa si es que se logra esta ley cuando la Estrategia Nacional está en revisión? Y puede ser que se cambie, no creo que se cambie, pero se hagan ajustes. Esas son las principales observaciones, ¿no? que podríamos convertirlas también, algunas de ellas en propuestas que podrían ser llevadas como parte de la sociedad civil, ¿no? y también de los gremios para el viernes para la audiencia.